Capítulo 2. El antiguo Imperio Romano. El Imperio Romano fue producto de un largo proceso histórico. Cuando Jesús nació en Belén, y durante los inicios de su ministerio, bajo el reinado de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y siendo Herodes, tetrarca de Galilea, este imperio dominaba el mundo de aquella época. También fue el imperio que estaba en pie bajo el gobierno de Vespasiano cuando su hijo, el general Tito, invadió a Jerusalén con su ejército en el año 70 después de Cristo, y la destruyó, ocasionando la dispersión de los judíos. Bajo el dominio de este imperio romano los cristianos fueron perseguidos durante cientos de años. La primera persecución fue bajo el gobierno de Nerón. La segunda persecución fue bajo Domiciano, la cual ocasionó el destierro de Juan a la isla de Patmos. Y como detalle interesante, este será el mismo imperio que estará dominando para la segunda venida de Cristo. Fue el más grande imperio que jamás ha existido y el mejor organizado de la antigüedad. Durante más de 400 años pudo mantener unidos, bajo un solo gobierno, a todos los pueblos del mundo mediterráneo y otros grandes territorios. Según la historia, este imperio estaba poblado por más de 80 millones de habitantes y sus tierras eran inmensamente vastas. Tuvo su origen en la península italiana, dominó a Europa central y occidental, y su poderío se extendió por todo el litoral del Mediterráneo. Roma tuvo su época de gran expansión. Algunos de los territorios que comprendieron este imperio, hoy día son Inglaterra, Bélgica, Holanda, Francia, España, Portugal, Italia, Suiza, parte de Alemania, Yugoslavia, Grecia, Bulgaria, Rumanía y Turquía. Este imperio estaba tan bien organizado que logró unir y fusionar pueblos de diversos orígenes de idiomas bajo su único genio conquistador. Roma se sentía orgullosa de sus conquistas y de su poder. Por cierto, si miramos el panorama europeo a través del lente de este imperio, podemos ver que este ha sido, y aún será el escenario de grandes acontecimientos bíblicos proféticos. Por este imperio pasaron los personajes más diversos como emperadores, hombres de distintos valores y virtudes. Unos, como Augusto y Vespasiano, fueron hombres hábiles y prudentes como gobernadores. Otros, como Calígula y Nerón, fueron crueles e inhumanos. Pero el orgulloso imperio romano tuvo que sufrir los estragos de la traición de su misma gente. En el aspecto político sufrió grandes crisis, ocasionadas por la rivalidad y la envidia de quienes anhelaban el poder imperial. La caída de Roma comenzó desde adentro. Las luchas internas y los diversos conflictos debilitaron sus fuerzas y sus defensas, haciendo la presa fácil de los enemigos. A lo largo de los años Roma luchó por mantenerse en pie, pero el inconmovible imperio romano tuvo su final. Como imperio visible hace mucho tiempo que dejó de existir, pero en realidad, este gigante solo ha estado dormido. Este imperio volverá a brillar. Esta vez subyugará a todas las naciones del mundo bajo un solo gobierno. A medida que surgen los eventos a nivel mundial, las profecías se hacen más excitantes y comprensibles, se tornan más interesantes y podemos verlas con más claridad cuando las comparamos con los eventos. Podemos entender y ver en forma más precisa que cuando Dios habla, su palabra se cumple sin lugar a dudas. Todo esto nos lleva a sentir que algo grande se aproxima sobre nosotros. Ezequiel 12:25 dice: porque yo Jehová hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hable, no se tardará más. Estamos viendo entre las naciones, movimientos significativos a nivel mundial, que nos indican que algo grande está por ocurrir. Todas las señales de la venida de Cristo se han cumplido.
Esto significa que el Señor está a punto de retornar. Si es verdad que Cristo está a punto de retornar, algo tiene que estar ocurriendo en la Europa occidental, panorama del cumplimiento final de la visión de Daniel, que hagan cumplir la profecía. La existencia de este imperio puede ser considerado como el eje central de la historia europea. Conociendo su posición, es posible rastrear el origen y desarrollo de los distintos estados europeos, incluso de los países del mundo. Efectivamente, el viejo imperio está tomando fuerzas nuevamente, pero no bajo el nombre de imperio, sino bajo el nombre de Comunidad Económica Europea, Daniel 7 del 23 al 24. Recuerde que otro evento importante que ocurrirá antes de que el Señor venga a establecer su reino, será la aparición de un hombre, el Anticristo. Podemos concluir, que si en Europa, que era el viejo imperio romano, no está sucediendo nada similar a lo que Daniel profetizó, entonces hemos mentido en cuanto a que Cristo viene. Pero no nos precipitemos. A través de este libro vamos a ver cuán matemáticamente precisa es la palabra de Dios. Estados Unidos de Europa. Cuando el viejo imperio romano comenzó a desmoronarse, muchos intentaron levantarlo nuevamente. Hombres como Carlomagno y Napoleón trataron de restaurarlo, pero todo fue en vano. Adolfo Hitler se jactó de que él consolidaría a toda Europa en un reino, pero también fue aplastado. Ninguno tuvo éxito en su intento. Pero Dios tiene todo planificado. A través de la profecía bíblica, el Señor había revelado que el imperio romano caería, pero que también habría un resurgimiento de este coloso. Dios estaba y está en el asunto, y su palabra es clara y precisa. Como mencionamos anteriormente, la visión del capítulo 7 del libro de Daniel y la profecía del capítulo 2 son un mismo mensaje. En ambos el número 10 está presente. En la estatua que fue levantada por Nabucodonosor, lo vemos en los 10 dedos de sus pies Daniel 2 del 41 al 42, y en la bestia que sale del mar, lo vemos a los 10 cuernos, Daniel 77. ¿Qué puede tener el número 10? ¿Y qué relación con nuestros días? En la interpretación del sueño de Nabucodonosor, le fue revelado a Daniel que, los pies y los dedos en parte de barro cocido y en parte de hierro, será un reino dividido, Daniel 2:41. Si seguimos la misma línea de interpretación, de la misma forma en que el resto de los materiales y partes del cuerpo de la estatua representan reinos, así también los 10 dedos son 10 reinos que se levantarán. Por ser dedos de los pies, significa que se levantarán al final de los tiempos. Los dedos son en parte de hierro y en parte de barro cocido, significando que este imperio tendrá la fuerza del hierro, pero el barro señala su punto débil. Históricamente, a Roma se le ha señalado como la máquina de hierro, por el notable uso que le daban al mismo. Entendemos que Roma no tuvo sucesor como los demás imperios. Cuando el imperio romano cayó, no le siguió otro imperio poderoso en esa región. Al momento, el único legado que tenemos de este viejo imperio es solo un poder religioso. Pero Roma revivirá y se levantará nuevamente con un gran poderío político y económico. En la visión de la cuarta bestia del capítulo 7, le fue dicho a Daniel que los 10 cuernos significa de reyes. Esta bestia representa al imperio romano, y de este imperio se levantarán 10 reinos para los últimos días. Cabe pues preguntar, ¿cómo puede ocurrir esto, si después de esta sucesión de imperios y monarcas en este territorio europeo, las cosas que ocurrieron fueron desastrosas?
Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en el año 1945, el imperio de Adolfo Hitler, en la Europa occidental, quedó devastado con sus ciudades en ruinas y sus líderes habían muerto, o comparecían ante la justicia. Aún en nuestros días, se han efectuado juicios contra algunos de ellos, por sus horrendos crímenes contra los judíos. Los periódicos se han encargado de darnos a conocer lo referente a Klaus Barbie y Rudolf Haas. Barbie, conocido bajo el sobrenombre de El Carnicero de Lyon, compareció ante los tribunales, acusado y condenado por crímenes contra la humanidad, debido al papel que desempeñó en la tortura, asesinato o deportación a los campos de concentración nazis, de judíos y luchadores de la resistencia. El ex jefe de la Gestapo, que es la policía secreta alemana en Lyon, Francia, fue sentenciado a cadena perpetua. Rudolf Hess, ex lugarteniente de Hitler, es decir, el segundo en mando después de Hitler, terminó sus días como el último preso de la cárcel militar aliada de Spandau, a los 93 años. De acuerdo con la información obtenida en nuestros rotativos, Hess se suicidó estrangulándose con un cable eléctrico. Aún existe un misterio con relación a la verdadera identidad de este hombre. Se cree que quien murió fue un impostor y no el verdadero Rudolf Hess. Ante esta situación, nadie se hubiera atrevido a creer que algún día, el Imperio Romano en la Europa occidental, volvería a revivir. Lo menos que se podía pensar es que se levantara algo, como lo que Daniel vio, y que llegara a ser un terrible imperio y poderoso. Ahora, ¿qué evento puede estar ocurriendo en la Europa occidental, que nos indica que efectivamente el viejo imperio romano está despertando y tomando fuerzas? El fenómeno más interesante de la Europa occidental de la posguerra es el nacimiento del mercado común europeo. Este nació bajo la firma de un tratado en Roma, en el año 1957. El Tratado de Roma, como oficialmente se le conoce, recogió las firmas de los gobiernos de Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Italia, dando lugar así a la fundación de la Comunidad Económica Europea. El origen de esta unidad europea tiene su comienzo después de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia del caos económico y político que quedó luego de la guerra, y la presión ejercida por otros países, mejor establecidos económicamente. El propósito original de este tratado fue acercar entre sí a los países miembros y ensanchar los mercados, fortaleciendo la economía entre ellos. Pero ahora, ese motivo original ha variado, y su objetivo es mucho más amplio, ya que se pretende crear una vasta zona político-económica común, siendo su principal fuente de poder el comercio. La economía mundial ha mostrado, en los últimos años, una clara tendencia hacia la integración, considerándose esta, es decir, la integración económica, como la suma de países con relaciones comerciales comunes. Esta dependencia mutua es mucho más visible ante determinados fenómenos económicos, como crisis, inflación, etc. Ningún país está exento de experimentar cualquier de estos fenómenos. De hecho, leemos a diario en la prensa, sobre los problemas y reveses económicos que sufren muchos países. Y no nos referimos a países del tercer mundo, sino a países con solvencia económica demostrada. Aunque en sus comienzos se fijó el número 10 como el número de naciones que integraría la Comunidad Económica Europea, y originalmente esta comenzó con 6 naciones, Europa ha logrado anidar bajo sus alas, hasta el momento 12 países. Esta unidad se compuso de 6 países por un tiempo aproximado de 15 años. Para el año 1971, Noruega se unió también al mercado común, mas al llegar el año 1972 se retiró.
Más tarde, en 1973, se unieron también los gobiernos de Irlanda, Dinamarca y Gran Bretaña. Grecia fue el país que formó el número 10, al unirse en el año 1981. Con solo 9 países, la Comunidad Económica Europea ya era considerado como la segunda potencia industrial del mundo, y la primera potencia comercial del planeta. Propósitos y poderío de esta unidad. Para el año 1988, el mercado común europeo estaba compuesto por 12 naciones. Con la afiliación en el 1986 de España y Portugal, su poderío económico superó al de los Estados Unidos de América y al de Japón. Dos naciones que individualmente constituyen un poder económico reconocido mundialmente. De acuerdo a la opinión del mismo mercado común, Europa constituye la mayor construcción económica y el mayor mercado, siendo la primera potencia comercial del planeta. Por cierto, que el propósito fundamental que persigue este mercado común es fundirse voluntariamente en una entidad común que les dote una misma protección militar, una misma moneda, de un mismo mercado, incluso de un mismo parlamento y tribunal supranacional. Ya tienen su propia moneda. Esta lleva el nombre de Unidad Monetaria de Europa. Lo que hace a esta moneda sorprendente es su significado, ya que la misma lleva la imagen de Carlos V, antiguo emperador del Imperio Romano. El significado de sodio, revivir el antiguo Imperio Romano. Tal vez, muchos no se han dado cuenta del potencial enorme que tendría una comunidad europea, políticamente unida. Europa avanza hacia la meta de convertirse en un solo país. Si Europa llegara a culminar su unificación, se convertiría en una superpotencia mundial, más fuerte que Rusia y los Estados Unidos, con una población mayor a la de ambas potencias, y una capacidad militar aproximada a la de estas dos naciones. Ellos contemplan que para el 1992, se hayan eliminado todas las fronteras y barreras comerciales, llegando a ser una sola nación y superpotencia, con un solo sistema monetario y alcanzando un estatus económico igual o mayor al de las superpotencias actuales. La Comunidad Económica Europea tiene como meta la expansión continua y equilibrada de sus miembros y el aumento de su nivel de vida, por el establecimiento de una serie de leyes. Por ejemplo, libre circulación de mercancías, libre circulación de mano de obra, libre circulación de capital, libre establecimiento y prestación de servicios. También figura dentro de sus planes la creación de una tarifa exterior común y poner en práctica políticas comunes en agricultura, comercio, competencia y transporte. Todo esto la define como una entidad de igualdad e integridad económica. El mercado común estableció una unión aduanera que permite que paulativamente los aranceles, o sea, tarifa oficial que determina los derechos de aduana, sean eliminados entre los países integrantes. La idea, naturalmente, es que los ciudadanos puedan pasar la frontera y comprar como si fuera un solo país, sin pagar contribuciones. También se les garantizará la libertad de trabajo a todos los países miembros. Es evidente que al derribar las barreras arancelarias que dividen a las naciones se amplían los mercados de los países miembros y aumenta su eficiencia. Si las metas establecidas por el mercado común europeo se logran, Europa será militar, política y económicamente absoluta, con un tremendo poder de impacto a nivel mundial. Esto llevará a que otros países se unan a ella formando un solo gobierno mundial, dirigido por una sola cabeza humana. Cuando se levante este gobierno o imperio mundial, con las riendas del mismo en las manos de un solo hombre, se eliminarán todas las diferencias de opinión. Entiéndase, que esta unidad,
este gobierno, no es de Dios. Este hombre y su imperio son enemigos de Dios. La profecía bíblica se está cumpliendo con dinamismo y prontitud. El gigante dormido está despertando, el imperio romano está reviviendo. El Señor dice en su palabra que se levantarán de reyes. Si miramos el panorama geográfico actual del viejo imperio romano notaremos que hay 10 naciones. Sin embargo, para esta fecha año 1990, hay 2 naciones o reyes que son miembros del mercado común europeo. Dios no miente, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice Romanos 3, 4. Por lo tanto, podemos esperar que, dentro de poco, 2 naciones se retiran del mercado común, al igual que lo hizo Noruega en 1972, cuando el anticristo tome dominio del mercado común europeo, habrá 10 naciones. Las que geográficamente corresponden al viejo imperio romano. Hemos llegado a esta conclusión en base a todas las profecías para el retorno de Jesucristo en las nubes, a buscar a su pueblo, están cumplidas. En su infinita misericordia, Dios ha provisto, en el rapto de la Iglesia, medio por el cual vamos a escapar del dominio cruel de este hombre. ¿Estás preparado para ese encuentro glorioso con el Señor Jesucristo en las nubes? El Parlamento. Para el mes de julio de 1979, tuvo lugar un acontecimiento trascendental. Se formó el primer Parlamento de la Comunidad Económica Europea, compuesto por 410 diputados, lo cual es un número considerable. Esta estructura dará lugar a la fuerza política que encabezará el anticristo. Actualidad del mercado común europeo. Al momento de escribir este libro, nuestros periódicos nos informan que la Comunidad Económica Europea está atravesando por la crisis financiera más grave dentro de sus 30 años de historia. La Comunidad Económica Europea está virtualmente en quiebra y es posible, de acuerdo a la información del rotativo local, que la crisis empeore. Los 12 países que actualmente son miembros de la Comunidad Económica Europea no han llegado a un acuerdo, están sumidos en una confusión, ya que sus Estados miembros difieren respecto a la forma en que el mercado común debe ser estructurado y en cuanto al papel que está llamado a desempeñar en el panorama internacional. Hasta el momento, las conferencias que han realizado, han resultado ineficaz para la situación de la Comunidad Económica Europea. Esta misma situación les ha hecho retroceder en su gran objetivo de crear una Europa occidental más unida. Por otra parte, tenemos información de Francia misma, país miembro del Mercado Común Europeo, señalando que la cumbre de Copenhague, esto es, la conferencia cumbre de la Comunidad Económica Europea, quedará en historia como uno de sus naufragios más dramáticos, ya que después de largas horas de discusiones, estas al resultado ser estériles, y los 12 países han quedado como incapaces de demostrar su unidad, no me encontrando una solución al problema financiero. Este desacuerdo ha tenido lugar en el peor momento de la vida de la Comunidad Económica Europea, ya que ésta continúa hundida en una profunda crisis monetaria y financiera. Proféticamente, este es el panorama que tiene que estar reinando en este momento, para que cuando aparezca el anticristo, su poder de administrar y de resolver todo problema sobresalga. Esto obligará a las 10 naciones a buscar un líder que le resuelva esta situación, la cual será superada según Apocalipsis 13, 3-4. Tendrá absoluto control de la economía mundial según Apocalipsis 13:17.